Hola, yo soy Miqueas y esto es Heroes 2. Y en esta entrega estaremos hablando de un gran héroe bíblico, Moisés. Dios lo llama para que guíe a su pueblo, lo libere de la tierra de Egipto, lo guíe por el desierto. Y este hombre se convierte en un gran héroe. Para hablar sobre eso, hoy está con nosotros el pastor Vladimir Polanco, quien es director de la revista Prioridades. Así es que quédate con nosotros. Pastor Vladimir Polanco, qué gusto tenerle en nuestro medio. Bienvenido aquí a Heroes 2. Gracias, Miqueas. Un placer compartir contigo y con la selecta audiencia de este programa. Casi siempre, Pastor, usted está en investigación bíblica. Bueno, debe producir muchos contenidos para la revista Prioridades, para otros materiales de nuestra casa editora IATPA. Y hoy te he invitado a hablar acerca de un héroe bíblico, Moisés, como parte de los héroes que trata este juego Heroes 2, el juego de preguntas y respuestas bíblicas. Pero, ¿por qué llamar héroe a un hombre que tenía tanto temor, que tenía miedo, que dudaba de su capacidad en el momento en que Dios lo llamó? Bueno, yo creo que precisamente esa es una de las características esenciales de un héroe. Por lo general, a veces nosotros solemos creer que los héroes son todopoderosos. No, los héroes precisamente son héroes porque siendo personas normales, con debilidades, con deficiencias, pudieron lograr cosas extraordinarias. Entonces, uno piensa, por ejemplo, en Moisés, que dice, bueno, cuando Dios lo llama, bueno, es que yo no sé hablar. Bueno, no sabía hablar, pero fue el más grande escritor que ha tenido la religión judeocristiana, el más grande legislador que ha conocido tanto el judaísmo como el cristianismo. Entonces, yo creo que la grandeza de Moisés como héroe radica en que sintiéndose él una persona normal, común y corriente, aún así Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias. Uno se sorprende porque Moisés había sido educado en las mejores universidades, era llamado el hijo del faraón y de repente renuncia a todo esto, y cuando renuncia y Dios le hace el llamado, él se siente incapacitado. ¿Cuál es la diferencia entre estar preparado para las cosas materiales y para el mundo secular y estar preparado para el llamado que Dios te hace como héroe en la vida? Bueno, yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo que era Moisés en el momento en el que Dios lo llamó. Era un simple pastor de ovejas. Y Moisés, al haber crecido precisamente en el seno del imperio egipcio, él conocía muy bien lo que era ese imperio, conocía muy bien el poder que tenía ese faraón. Y para él, conociendo los dos mundos, era prácticamente inconcebible que un simple pastor pudiera ir a hacerle frente al monarca más poderoso de la tierra. Entonces, yo creo que precisamente el conocer también las entrañas del poder egipcio era lo que realmente lo hacía sentir incapaz de poder llevar a cabo una obra tan grande. Por otro lado, Miqueas, quizás sería bueno precisar que cuando Moisés le dice al Señor, yo no puedo porque yo no sé hablar, utiliza una expresión que en otras partes de la Biblia alude a una enfermedad. En textos extrabíblicos, pero de idiomas que son afines a la Biblia, la misma expresión se utilizaba para hablar de la dificultad que tú tenías para expresarte en una lengua que no era la tuya. Entonces, en realidad no es estrictamente que Moisés haya sido una persona con tartamudez. Probablemente el haber estado 40 años fuera de Egipto le impedía tener la fluidez que se requería
para tener una conversación que convenciera al faraón del plan del Señor. Así que probablemente Moisés está aludiendo a que, bueno, ya no tengo esa capacidad para hablar egipcio con tanta fluidez, soy una especie de tartamudo porque cuando hablo un idioma que ya prácticamente he olvidado se me dificulta, y probablemente por ahí estuviera el sentido de limitación que el mismo Moisés menciona a la hora de realizar esa labor. Bueno, de verdad que son muchos detalles interesantes en la vida de este gran héroe, Moisés. Pastor Vladimir Polanco, de manera personal, cuando estudia este personaje, ¿qué es lo que más le gusta de Moisés? Me gusta mucho que Moisés tenía, dice Éxodo 4, la vara de Dios en su mano. Y es a la única persona en la Biblia en la que mismo Éxodo 4 y en Éxodo 7 se le dice, tú serás como Dios, tú serás como Dios. Tener la vara de Dios, ir al faraón y presentarse ante el pueblo como un representante de Dios, tener tanto poder y saber utilizar ese poder. Hay un refrán muy popular, ¿no, Miqueas, que dice, si quieres conocer a una persona, dale poder. Pues Dios le dio poder a Moisés, le dio poder para abrir el mar, le dio poder para traer plagas, le dio poder para sacar agua de la roca. Y lo más grande para mí es ver cómo ese hombre, a pesar de tener tanto poder, en Números 12 se le llama el hombre más manso de la tierra. Es decir, el poder no lo nubló, el poder no lo dañó, no lo pervirtió. Tener todo el poder de Dios en la mano y aún así ser una persona humilde, pues hay que ser un héroe. Hay que ser un héroe para poder hacerlo. Tremendo. Hoy estamos hablando de Moisés, este gran héroe, que es parte, Moisés, de los héroes bíblicos que contiene el juego Heroes 2, el juego de preguntas y respuestas bíblicas, en este lanzamiento de Hope Channel. Y por eso te estoy invitando a ti a descargar este juego. Entra a tu tienda de aplicaciones para que conozcas más acerca de estos héroes de la Biblia. Pastor Vladimir Polanco tocaba un punto que me impactó. Decía, este hombre, este líder, este héroe con tanto poder, y sin embargo lo supo utilizar muy bien. Cuando pensamos en héroes, pues eso es lo que pensamos, una persona que tiene poderes extraordinarios. Pero hay un momento en que veo a Moisés como un mediador, y usted decía, ¿no?, que hombre manso, estaba mediando entre ese pueblo tan desobediente y Dios. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Esa es otra de la grandeza de Moisés, porque si yo soy una persona con superpoderes, pudiera ser tentado a utilizar esos superpoderes para humillar y derrotar a otros. Sin embargo, en un momento determinado, precisamente cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, cuando descendió, encontró al pueblo que estaba vuelto un desastre, se había olvidado de Dios, estaban adorando un becerro, y me llama la actitud de Moisés ante ese cuadro tan terrible de apostasía. Moisés se para entre Dios y el pueblo y le dice a Dios, si tú no perdonas a ese pueblo, entonces bórrame a mí de tu libro. Es decir, yo no estoy participando de los pecados de ese pueblo, pero yo te pido, perdónalo. Y si tú no lo quieres perdonar, entonces tampoco me perdones a mí. O sea, cómo se solidarizaba con su pueblo, cómo en un proceso de mediación, cuando tenía que tomar parte, tomaba parte con el débil, tomaba parte con el pecador, tomaba parte con el pequeño y le decía a Dios, pues yo soy uno de ellos. Si vas a acabar con la vida de ellos, acaba también con mi vida. Y esa es la esencia de un mediador, de una persona que está entre dos grupos, saber cuándo apoyar a un grupo especial. Y por eso en el libro de Hebreos se nos va a presentar a Jesús como ese mediador
que cuando tuvo que escoger entre estar con Dios y estar con el pecador, decidió estar con nosotros. Lo único que Moisés no tuvo una suerte como la de Cristo. Cristo finalmente fue sacrificado por nosotros. Moisés, Dios prefirió perdonar al pueblo y no terminó sacrificando a Moisés juntamente con el pueblo. Tremendo. Estamos hablando de un líder solidario, un líder que se identificaba con los demás. ¿Cuál piensa, Pastor Vladimir Polanco, que fue el mayor desafío desde su punto de vista que enfrentó Moisés, el mayor obstáculo, y cómo lo superó? Mira, me es difícil poder decirte cuál fue el mayor. Puedo mencionarte uno de los que para mí es de los más impresionantes y el de lo que y que en el futuro demostró que fue algo muy desafiante y correcto lo que hizo. Cuando en Éxodo 10 el faraón lo llama y le dice, mira, ok, pueden irse. ¿Quiénes se van contigo? Moisés le dice al faraón, se van nuestros niños. Y el faraón le dijo, no, ustedes pueden irse, pero los niños no. O sea, era lo que tanto había deseado Moisés, sacar al pueblo de Egipto. Finalmente el faraón le dice, váyanse, adoren a su Dios, hagan fiesta a su Dios, pero dejen a los niños. Qué momento más desafiante para Moisés, porque Moisés pudo haber dicho, pues correcto, me voy con los hombres y mujeres adultos, pero dejo a los más pequeños. Pero ver ese líder que no solamente veía el presente, sino que se proyectaba hacia el futuro, ver cómo ese obstáculo, vencerlo, garantizaría la existencia permanente del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Porque curiosamente, Miqueas, los que entraron a la tierra prometida fueron esos niños. Ninguno de los adultos, exceptuando a José y Caleb, entraron. Imagínate que Moisés se hubiera nublado en ese momento y que hubiera aceptado ese trato y que se hubiera caído derrotado ante ese obstáculo. Dejamos a los niños, nadie iba a entrar a la tierra prometida. El pueblo hubiera desaparecido. Al desaparecer el pueblo, el plan de Dios hubiera también fracasado. Así que esa actitud de Moisés para vencer esa objeción del faraón garantizó que una generación entrara a la tierra prometida y que esa generación le diera continuidad al pueblo de Dios hasta este tiempo que estamos nosotros. Increíble. ¿Qué podríamos nosotros decir o vislumbrar? ¿Cómo podríamos definir o pintar la relación que tenía Dios con Moisés? Una relación única. Yo creo que Moisés ha sido el hombre, fuera de Cristo, ¿no?, que más poder ha tenido, porque también fue el hombre que tuvo una relación más íntima con Dios. O sea, desde el primer momento, una relación franca, abierta. Señor, no soy capaz. Señor, no me siento apto para esta obra. Hablar cara a cara con Dios, como dice el libro de Números, capítulo 12, subir al monte y pasar tiempo con el Señor, de tal punto que cuando desciendes, la gloria de Dios se veía reflejada en su rostro. O sea, estamos hablando de una persona que tenía una relación auténtica con Dios, una autenticidad que se revelaba en su día a día. Y yo creo que ahí radicó el poder de Moisés. Moisés no llegó a ser un héroe porque había virtud en él. Llegó a ser un héroe porque permitió que el poder divino actuara en su vida, pero esas manifestaciones heroicas que se dieron en público fueron el resultado de esos encuentros personales e individuales que Moisés tenía con Dios, ya sea en una zarza ardiendo en el desierto o ya sea en la cumbre de una montaña como el monte Sinaí, o ya sea en un valle como sucedió en Cades Barnea. Moisés no escatimaba el momento ni el lugar para tener un encuentro personal con Dios, y eso fue lo que lo hizo realmente grande.
Bueno, hablar de Moisés es hablar de un gran héroe, de un gran líder. Son tantos detalles en su vida, pero me quedo pensando, Pastor Vladimir Polanco, nosotros también estamos llamados a ser héroes y somos héroes de una forma u otra para los que nos siguen, para nuestra descendencia. ¿Qué cosas de la vida de Moisés, de forma puntual, pudiésemos nosotros aprender y aplicar hoy a nuestras vidas? Mira, yo creo que en el caso de nosotros, tal vez no puedo ser un Moisés porque no tengo el compromiso de dirigir a todo un pueblo. No puedo ser un Moisés porque no soy un gran legislador, no tengo leyes que impartir. Pero en el libro de Hebreos capítulo 11 se dice que Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y rehusó participar de los deleites temporales del pecado a fin de identificarse con la causa de Dios. Y yo creo que hoy, en el siglo XXI, nosotros tenemos el mismo desafío que tuvo Moisés en función de las cosas que tengo que dejar para ser un hijo de Dios, el pecado que tengo que abandonar para tener una relación perfecta con Dios. Entonces, yo creo que ese acto de despojo, de abandono de las cosas de este mundo para concentrarme en las cosas de Dios, es algo que hoy puede convertirme a mí en un héroe como lo fue Moisés, porque yo puedo dejar el mundo y las ventajas temporales del mundo para apropiarme de las ventajas eternas que Dios me está ofreciendo. Y al hacerlo, estoy poniendo en práctica el ejemplo de este gran héroe llamado Moisés. Pastor Vladimir Polanco, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por hacer este resumen con detalles tan puntuales e importantes de la vida de Moisés. Que Dios bendiga tu ministerio y gracias reiteradas por tomar este espacio de tu ocupada agenda para estar con nosotros. Gracias a ti, Dios te bendiga muchísimo también a ti, que Dios continúe bendeciendo la obra que realiza este maravilloso canal. Bueno, a ti te invito para que sigas disfrutando de esta serie de Heroes 2. Te animo a descargar este juego de preguntas y respuestas bíblicas, un esfuerzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tu canal de televisión Hope Channel. Mañana, si Dios lo permite, te espero nuevamente. Hoy hemos conversado con el pastor Vladimir Polanco, director de la revista Prioridades, acerca de este gran héroe de la fe, Moisés.